Venimos delante de ti, Señor, agradecidos, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque tú eres un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios que lo que ha declarado que va a hacer en su palabra, nada puede estorbarlo, ni nuestro pecado, ni nuestra terquedad, ni nuestra infidelidad, porque aunque nosotros actuemos con falta de fe en tus promesas, tú eres fiel. Y nada, oh Señor, puede estorbar tus propósitos. Por esa confianza, Señor, con esa confianza nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti para confesar nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel en tu promesa de concedernos el perdón. No depende de nosotros, Señor, depende de que tú eres fiel. Te agradecemos, Señor, y rogamos ahora también que hables a través de tu palabra, nos enseñes a través de tu palabra y podamos, Señor, salir con un corazón convencido de vivir en obediencia a tu voluntad, creyendo que esto es posible porque tú eres fiel. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Vamos a mirar la segunda parte de este capítulo, de los versículos 10 al versículo 20. Génesis 12, de los versículos 10 al versículo 20. De los versículos 1 al 9 de ese mismo capítulo vimos a Abraham, que él había recibido una orden. Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Así. Tal vez hubiéramos tenido que preguntar: ok, ¿por qué no me dices dónde? ¿Por qué no me dices dónde voy a estar? ¿Por qué no me dices de qué voy a comer? ¿Por qué no me dices cómo es que me vas a mantener? No, a una tierra que yo te mostraré. Sale de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y bueno, vimos que no va directo a la tierra de Canaán, donde sabemos que Dios lo estaba llamando, porque tenemos la revelación ya completa, sino que él se va a Harán, otro centro pagano. Sale de un centro pagano y se va a otro centro pagano, se va con su papá también. Bueno, muere allí su papá y Dios le vuelve a llamar: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te estoy mostrando. Y bueno, vimos cómo Abraham sale y dice que llega a ciertas regiones de esa tierra de Canaán, una tierra pagana, una tierra habitada por los cananeos, una tierra donde no se honra a Dios, no se teme a Dios, se honran a otros dioses. Y justamente en lugares, en esos santuarios donde iba llegando Abraham, levantaba un altar a Jehová. Y dice allá que él invocaba el nombre del Señor. Recuerden que Abraham no está yendo solo, va con Sara, su esposa, y va con todo lo que Dios le ha concedido: siervos, siervas, con animales. Él va con una gran caravana. Entonces, llegar a esa tierra, pues iban a preguntar a los cananeos: ¿y esos de dónde vienen? ¿O qué vienen a hacer aquí? ¿No? Era complicado ese viaje. Pero bueno, pudimos ver cómo Abraham va obedeciendo al Señor, ese llamado que Dios le está haciendo para que él sea el padre de una gran nación, y a través de esa fe que él manifestó, una fe en Cristo, finalmente, del Mesías que Dios había prometido. Y podemos ver que dentro de esa gran nación, aunque no somos judíos de sangre, pero por esa fe también puesta en Cristo, somos miembros de esa gran nación, el pueblo de Dios conformado de toda lengua, tribu y nación. Dejamos a Abraham, ¿verdad?, allá en la región del Negev, la frontera de Canaán, de la tierra prometida, y pues todos pensamos que ya está, ¿no? Él ya llegó y va a empezar a disfrutar de todas esas promesas que Dios le ha dado. Tú vas a ser de gran bendición, vas a ser un canal de bendición, yo te voy a bendecir, al que te maldiga yo lo voy a maldecir, al que te bendiga yo te voy a yo lo voy a bendecir. En fin, todo parece estar chévere. Vamos a leer el versículo 10.
Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. No sé cuál sea el sentimiento que usted tiene cuando lee un pasaje así. Este hombre, falta de fe. Pero hermanos, el texto, el enfoque principal del texto no es la infidelidad de Abraham. Es la fidelidad de Dios en llevar a cabo sus propósitos. Este hombre puso en riesgo el proyecto de Dios. Pero nada puede obstaculizar el proyecto de Dios. Vimos en los primeros 11 capítulos esta historia primigenia de los antediluvianos, cómo el pecado, cuando entra en el Edén, se empieza a esparcir y afecta todo el cosmos de Dios. Pero Dios había prometido a un Redentor, a un Salvador, en Génesis capítulo 3. Y Dios va a ser fiel en traer a este Salvador, hijo de la mujer. Iba a ser un hombre, 100% hombre, pero iba también a ser su hijo 100% Dios. Y Dios no va a cambiar su proyecto de redención a las naciones. Dios tiene un plan perfecto. Va a levantar una línea, una descendencia, una línea de donde va a venir el Mesías. Y ya tiene a las personas, ya tiene a aquellos que ha escogido para que venga ese Mesías. Dios es fiel para cumplir sus proyectos. Dios es fiel para cumplir su promesa de llevar redención a las naciones, donde estamos incluidos tú y yo. Por eso es importante que escuchemos con atención lo que este texto tiene para nosotros. Quisiera mencionar 3 lecciones respecto de la fidelidad de Dios que podemos ver en esta porción. La primera es que la fidelidad de Dios no significa ausencia de conflictos cuando estás en obediencia al Señor. Abraham ya había respondido al llamado de Dios de dejar su tierra y su parentela. Ya estaba obedeciendo. Aunque al principio Dios no le dijo cuál era esta tierra, ahora sabemos que se trata de la tierra de Canaán. En los primeros 9 versículos, ¿verdad?, de este capítulo, vemos que él va recorriendo toda la tierra de Canaán, va levantando altares para adorar a Dios hasta llegar a la frontera, que es el Negev, el límite de la tierra prometida. Después de este recorrido, lo primero que se informa es que Abraham enfrenta una gran hambruna. Hubo entonces hambre en la tierra, dice el versículo 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hemos visto un mapa, ¿verdad?, más o menos así. Él sale de Ur de los Caldeos, pero no sé, y va a ir hasta Canaán. Y bueno, ya vimos, ¿verdad?, que llegó aquí a Harán,
luego empieza ya el recorrido, ya está en camino de la obediencia, ya está obedeciendo a Abraham, a este hermano Abraham, ya está llegando al Negev, y bueno, se desata una gran hambre y él se tiene que ir a Egipto. Esa tierra a la que el texto generalmente se refiere a Canaán como la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Una excelente tierra, pero ahora dice que está pasando por una gran sequía. Se ha vuelto estéril esta tierra. Hay una gran hambre. Y miren cómo describe el texto, que el hambre era grande. Y la palabra aquí que usa es la misma palabra que se usa cuando se refiere a la gloria de Dios, kavod, que significa peso completo, peso pesado. Esa misma palabra se está usando para describir esta gran hambre que había en esta tierra. Esta situación de escasez debió sorprender a Abraham. Pues no parece justo. Parece una broma pesada que le están haciendo a Abraham, por Dios. Y él ya está obedeciendo. ¿No deberías irle bien? ¿Por qué tener que enfrentar una gran hambruna? Abraham se encontraba ya justo en el lugar donde Dios lo envió. Estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué tenía que lidiar con la escasez y el hambre? Dios le había dado sus promesas de bendición y ahora parece que se la ha cambiado y parece ser que lo llevó a Canaán para hacerle pasar hambre. ¿Por qué haría Dios esto a Abraham si estaba haciendo su voluntad? Debemos entender que Dios es soberano y estuvo en control de esa terrible hambruna. Y son sus planes y sus propósitos los que se están llevando a cabo, no son los sueños de Abraham. Era Dios el que había llevado a Abraham hasta allí para llevar a cabo sus propósitos. Algo similar ocurrió cuando Jesús envió a sus discípulos después que termina la alimentación y los manda al mar. Jesús sabía que iba a venir una tormenta. ¿Por qué los envió? Bueno, los discípulos finalmente pudieron conocer mejor a Jesús cuando fueron liberados. Esta hambruna lleva a Abraham a salir de Canaán con rumbo a Egipto, dice el texto, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Egipto era una excelente opción. El gran río Nilo que se ubica en Egipto es una fuente de provisión para la buena agricultura. Abraham está usando el sentido común. No hay comida aquí, en Egipto hay, pues vamos a Egipto. Era lo natural. De hecho, no era la primera vez que Canaán enfrentaba ese tiempo de sequía y los cananeos solían hacer eso, irse a Egipto a buscar alimento. La frase descendió a Egipto para morar allí no se muestra como un cambio de país, un cambio de residencia, sino la idea ya es que él va a hacer una residencia temporal mientras esté la sequía y luego él regresaría. Si la intención de Abraham hubiera sido realmente abandonar la tierra prometida, él se hubiera regresado a su tierra, a Ur de los Caldeos. El problema de Abraham aquí es que no buscó la voluntad de Dios para decidir. Dios le había hecho claras promesas, ¿se acuerdan los meros versículos? La ida de Abraham a Egipto no debe verse como que él estaba regresando a confiar en sus dioses anteriores, sino como un olvido de las promesas de Dios. Abraham está olvidando lo que Dios le había prometido. Abraham no está confiando de que Dios es grande y todopoderoso para cumplir sus promesas. Creo que hay mucho parecido de nosotros con Abraham. Cuando llegan las pruebas y entramos en la aflicción y angustia, nuestra tendencia es empezar a hacer nuestros propios planes, nuestros propios cálculos, a buscar otras fuentes de bendición que de manera inmediata nos satisfagan. Entonces nos dejamos guiar por nuestra propia sabiduría y olvidamos las promesas de Dios y lo grande y confiable que Él es para cumplirlas. Abraham estaba caminando en obediencia a Dios al salir de Ur de los Caldeos. Ya estaba en Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Dios le había hecho promesas. Ahora enfrenta una severa hambruna, de modo que decide temporalmente irse a Egipto.
¿Dejó Dios de ser fiel a sus promesas? De ninguna manera. Dios es fiel a sus promesas y propósitos eternos. Es fiel en hacer su buena voluntad. Dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta. Y la fidelidad de Dios, hermanos, no significa ausencia de aflicción cuando estás caminando en obediencia a Él. Es lo que tienes que esperar. Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Una lección que podemos aprender de aquí es que Dios es soberano sobre todo, sobre nuestro caminar en la fe. El recorrido de una vida de fe para los que Dios llama está perfectamente diseñado por Dios. No tú pones el recorrido. Aquí en la ciudad de Mérida, en el mes de enero se hace el famoso maratón de la ciudad de Mérida. Y bueno, los organizadores son los que ponen el recorrido. Hay una sección de ese recorrido que muchos corredores les molesta, ya pidieron que lo quiten. Es la parte de la ermita de Santa Isabel, donde el piso es como un adoquín duro, y cuando sales de allí sientes las rodillas destrozadas. Ya pidieron que quiten ese recorrido. Imagínense algún corredor que diga, no, yo no voy a correr eso, yo voy a poner mi propio recorrido. Y esos kilómetros que están por allá los voy a correr por aquí, no me importa. Es tonto, ¿verdad? Hermanos, la carrera cristiana, Dios pone el recorrido porque Él sabe perfectamente cómo nos va a conducir hasta formarnos a Cristo en nosotros. Él es soberano. En tu caminar por la fe te puede enviar a enfrentar hambrunas severas. Eso es parte de vivir en un mundo caído. Tal vez actualmente estás atravesando alguna de esas circunstancias complicadas que están poniendo a prueba tu fe. En tu trabajo, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas. No pierdas de vista que Dios es soberano y está en perfecto control de esa circunstancia por la que atraviesas. Puede ser que te das cuenta que tomaste una mala decisión, que tus errores y pecados te llevaron a estar enfrentando esa situación difícil de tu vida, de manera que te cuestionas, ¿por qué el Señor permitió que yo llegue hasta aquí? Dios puede haber ordenado que llegues hasta donde estás para regresarte a Él, para que crezcas en tu comunión con Él, para que retomes y profundices tu vida de oración, tu vida en la palabra. Puede ser que te encuentras ahora en una hambruna severa cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Estás enfrentando tal vez esta aflicción de la prueba en el ministerio que estás realizando. Estás siguiendo la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, y tal vez te preguntas, ¿por qué estoy enfrentando estas luchas y estoy obedeciendo a la voluntad de Dios? Recuerda, Dios es soberano, es amoroso, es sabio, y esa aflicción será usada para tu bien, para fortalecer tu fe, tal vez para alejarte del mundo y sus deseos, tal vez para hacerte más compasivo con otras personas que están atravesando por la misma que estás pasando tú. Tal vez para hacernos confiar más en el Señor. Tal vez para hacernos profundizar más en una vida de oración y comunión con Él. Ruega a Dios que te dé sabiduría para mantenerte firme en su voluntad y no regresar a la vieja vida. Dios es fiel, Dios es confiable. El Salmo 62:8 dice, confíen en Él en todo tiempo. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Una segunda lección una segunda característica de la fidelidad de Dios, hermanos. Cuando se pierde de vista la fidelidad de Dios, se pierde dirección al tomar decisiones. Pierdes de vista que Dios es fiel y vas a perder dirección en la toma de tus decisiones. Abraham diseñó un plan riesgoso que puso en gran problema a su propia esposa. Terrible lo que hizo. Seguramente no había paz completa en el corazón de Abraham al dirigirse para Egipto. Había una preocupación, la belleza de su mujer. Estaba preocupado porque su mujer era muy preciosa. Cuando la vean, los egipcios me la van a querer quitar y hasta me pueden matar.
Es claro que no piensa en las promesas de Dios, no piensa en buscar dirección de Dios, pero él ya tenía en mente un plan. Y ese plan, hermanos, no era honesto. Era un plan que tenía verdades a medias, que escondían la verdad. Dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, o sea, como que iba cavilando el plan en el camino, ¿verdad? Dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham es ingenioso en su astuto plan. Pensó que sería fácil salirse con la suya con esa explicación de que Sarai era su hermana. Con esto evitaría la muerte en caso de que algún egipcio quisiera a Sarai. Abraham estaba dispuesto a entregarla a fin de salvar su vida. Cabe mencionar que este pasaje, hermanos, ha sido objeto de burlas por los críticos de la Biblia. Se burlan diciendo que una mujer de 65 años no podría ser considerada tan hermosa al grado de que Abraham estaría en peligro de muerte para quitársela. Y se ríen. Pero al respecto es necesario mencionar que Sarai vivió 127 años. O sea que ella estaba en la plenitud, a sus 65 años, ella estaba en la plenitud de su femineidad. Era algo así como estar entre los 35 y 40 años. Abraham ya estaba decidido con su plan. Y antes de entrar a Egipto, pues le dice a Sarai, ¿no? Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pero aquí llama algo la atención. ¿Estaba diciendo la verdad, Abraham? Abraham, ¿está diciendo la verdad? No miente. Ella en realidad era su hermana, del mismo papá, pero de madre diferente. ¿No era acaso una buena salida, hermanos? Es usar el sentido común. Realmente no estaba mintiendo, ¿o sí? De hecho, no fue la única vez que lo hizo Abraham. Tiempo después lo volvió a hacer con el rey de Gerar, Abimelech. Y también fue descubierto. En esa ocasión, miren lo que dijo Abraham. Es un pasaje que está en Génesis 20. Cuando lo confronta, ahora sí, este otro rey. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. O sea, se puede ver que este plan ya estaba orquestado desde antes. Desde que salieron de su tierra. Tal vez Abraham con esa explicación tranquilizaba su conciencia. Pues realmente ella era su hermana. Aunque se pudiera pensar que Abraham no mintió, pero realmente actuó honestamente. ¿Habló con la verdad y solamente con la verdad? Definitivamente que no. En primer lugar, Abraham dijo una verdad a medias como si fuera toda la verdad. Podemos darnos cuenta que dijo la mitad de la verdad para esconder toda la verdad. Si bien no mintió acerca de su parentesco con Sarai, dijo verdad, pero solo una parte, y esa parte de la verdad la usó a su conveniencia para disfrazar el asunto y ocultar toda la verdad. Y hermanos, aquí hay un llamado de exhortación para nosotros. Muchas veces también hacemos esto. Calmamos nuestra conciencia al decir una parte de la verdad porque no queremos que se sepa toda la verdad. Cuando confiesas, quieres minimizar la verdad. Quieres tratar de parecer no tan pecador, sino que al menos se vea algo de que eres justo. Pero hermanos, tarde o temprano el Señor hará que la verdad salga a la luz y deberás enfrentar las consecuencias que incluso podría afectar a otros. También notamos aquí que Abraham involucró en este engaño a su esposa. Le pidió como favor que dijera parte de la verdad para ocultar toda la verdad y así poder salvar su vida. Es deshonesto y perverso lo que hace. Le pide incluso sacrificar su pureza a su esposa para que él salga bien librado. Abraham puso en primer lugar sus intereses y la integridad y la pureza de su esposa por debajo.
Hay quienes piensan que realmente el plan de Abraham no era comprometer el honor de su esposa, sino que él está usando una estrategia para no meterse en problemas en Egipto, conseguir lo que había ido a buscar y luego recuperar a su esposa y huir. Algunos comentaristas piensan que Abraham estaba jugando con la costumbre del fratriarcado, como señala este comentarista, donde no hay padre, el hermano asume la tutela legal de su hermana, particularmente con respecto a las obligaciones y responsabilidades al arreglar el matrimonio en su nombre. Por lo tanto, quien quisiera tomar a Sarai por esposa tendría que negociar con su hermano. Y de esta manera Abraham podría ganar tiempo y planear luego el rescate. Lo que podemos ver aquí es que este engaño no fue un acto de fe. Abraham actuó como si el Dios que lo llamó y le había hecho grandes promesas y que lo había conducido a través de Canaán y le había prometido esa tierra a su descendencia no existiera. Abraham cree que es él el que está en el timón y puede salirse con la suya, con su estrategia de engaño. En los versículos 14 al 16 vemos el peligro en que puso a su esposa con su plan deshonesto. Una vez que Abraham le dice a Sarai qué es lo que tiene que decir, bueno, entran a Egipto. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Efectivamente, los egipcios notaron la presencia de esta pareja de extranjeros, especialmente la presencia de Sarai. El texto señala que era hermosa en gran manera. No era cualquiera que pasaría desapercibida. Fue evidente que la presencia de esta mujer los impresionó. Era una mujer hermosa, dice el texto. Pero también hubo otros que notaron la presencia de esa bella mujer. Y aquí se pone feo el asunto. También la vieron los príncipes de Faraón. La alabaron, fueron con él. Hemos visto a una mujer hermosa. Faraón, tienes que conocerla. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Abraham no contaba con esto. Su plan consideraba al egipcio regular, pero no al faraón. Eso ya complicaría las cosas. Un egipcio pues buscaría negociar con él. Si él dijo que es su hermana, bueno, pues no sé, algún arreglo allá para que se la diera por esposa, pero negociar con Faraón. Estos príncipes le cuentan a Faraón lo hermoso que era y Faraón pide que se la lleven. En el final del versículo 15 dice, fue llevada la mujer a casa de Faraón. Sin negociar con Abraham y sin hacer nada al respecto a Abraham. Sarai fue llevada a formar parte del harén del Faraón, la colección de sus esposas. ¿Pero qué iba a pasar ahora? ¿Qué había hecho este hombre? Y creo que, así como a usted, el lector se pone tenso en saber qué sigue. ¿Pasaría esa noche Sarai con Faraón? Abraham había puesto en riesgo el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto de seguro nos pone a hacer muchas preguntas. No se dan más detalles de esto. No se sabe qué pasó, qué pudo haber pasado al ser llevada Sarai a casa de Faraón. Se puede pensar que Faraón no llegó a más con Sarai, porque si así fuera, pues el texto lo hubiera dicho. Alguna frase como y se acostó con ella o algo así. La ironía de esto es que, a pesar del mal proceder de Abraham, es recompensado. Miren lo que dice el texto. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Aquí se piensa que Agar fue una de las que le dieron en Egipto. Asnas, camellos. El desleal Abraham es atiborrado de los lujos de esa época. Si hacemos una comparación, le están dando transporte, le están dando autos, le están dando bienes, le están dando riquezas. Le han dado un equipo de servidumbre. Mientras que su esposa seguramente estaría pasando días difíciles, noches sin dormir en el harén del Faraón.
Abraham se le muestra acumulando posesiones mundanas a cambio de su esposa. Esto nos muestra, hermanos, que el hecho de que uno tenga posesiones y riquezas no significa necesariamente que Dios lo ha bendecido. Puede también significar que ha comprometido su corazón y ha hecho decisiones ilegales e impías, y que sus riquezas es resultado de negocios fraudulentos. Abraham perdió de vista la fidelidad de Dios, perdió de vista las promesas de Dios, no consultó a Dios y tomó malas decisiones. Se apoyó en su propia sabiduría y armó un plan defectuoso, pecaminoso, un plan que iba en contra de los propósitos de Dios. El proyecto de Dios no era que Sarai fuera esposa de Faraón. El hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham, no vendría de la relación de Faraón con Sarai, sino de Abraham con su legítima esposa Sarai. Pero Abraham está yendo en contra del plan de Dios con su astuto plan, con medias verdades, y que pone en peligro a su esposa. Cuando se pierde de vista que Dios es fiel a sus promesas, se pierde dirección también al tomar decisiones. Y empezamos a tomar decisiones horribles, terribles, astutos planes que solo están desafiando a Dios. Tal vez te encuentres así. Concebiste un astuto plan para tu vida, para triunfar, para vencer toda prueba y adversidad, para obtener éxito y reputación, y nunca consultaste a Dios. Te olvidaste de su voluntad, te olvidaste de sus promesas espirituales y ahora te encuentras atrapado. Ruega al Señor recuperar la dirección. Ruega al Señor, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados. Ruégale que te ayude a recuperar la dirección que Él ha trazado para tu vida. Vuélvete a Él. Él es un Dios de gracia, Él es un Dios amplio en perdonar. Una tercera característica que encontramos en este texto: solo por la fidelidad de Dios se cumplen sus promesas. Si es que se cumplen sus promesas es porque Él es fiel. ¿Qué podía hacer Abraham para salvar y recuperar a su esposa? Parecía que todo estaba perdido. Y creo que si lo intentaba, le podía costar la vida. Y aquí es donde entra Dios en este relato. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Si nos damos cuenta, del 10 al 20 es la única y última mención que se hace de Dios. Es la única mención que se hace de Dios y es la más importante. Aquí está el meollo del texto. Nadie es más importante que Dios. Eso no significa que Dios ha estado ausente por el hecho de no ser mencionado. Dios ha estado allí todo el tiempo. Dios no ha dejado de estar. Estuvo con Abraham en Canaán, estuvo con ellos en el viaje, estuvo con ellos cuando entraron a Egipto, y es ahora su tiempo para intervenir. Dios no iba a permitir más de esto. Es por eso que interviene. Dios tiene planes con Abraham y Sarai. Su propósito es que Abraham sea padre de una gran nación y que el vientre de Sarai sea para traer la línea del Mesías que rescataría del pecado a su pueblo. Dios tiene que intervenir para redirigir el rumbo que Abraham ha desviado con sus malas decisiones. Y Dios se manifiesta, y se manifiesta en serio. Hiere a Faraón con grandes plagas. Pero no solo a Faraón, sino a toda su casa. Esto incluye a sus hijos, a su harén de esposas, a sus funcionarios. Fueron heridos aquí con grandes plagas. No se menciona cuáles fueron, probablemente similar como las que en el tiempo de Moisés, pero debieron incluir enfermedades, infecciones, heridas. Parece que las palabras que se usan allá tienen que ver con las heridas que causa la lepra. Fue un bombardeo de aflicciones contra Faraón y su casa por haber tomado a Sarai. Y he aquí la gracia y la misericordia, hermanos de Dios, sobre Sarai para protegerla del abuso del Faraón. Dios la protegió y la preservó porque ella había sido escogido por Dios para dar a luz al hijo de la promesa hecha a Abraham. Abraham falló en ser protector de su esposa, pero Dios intervino para ser él mismo ese esposo protector que Abraham no fue.
Dios es un verdadero esposo protector de los suyos. Recuerden que la audiencia primera de este texto son los israelitas que se están yendo, años después, que son resultado de Isaac, el hijo de la promesa, y están yendo a entrar a Canaán. Y aquí están escuchando esta historia donde les muestra que Dios es fiel y es un Dios protector. Recuerden que ese éxodo es una representación del caminar del creyente. Por lo tanto, esa imagen del Dios protector es la misma para ti y para mí. Esto es lo que Dios hace para llevar a cabo sus propósitos. Él interviene y hiere a sus enemigos. Ningún enemigo prevalece contra él. Finalmente, Faraón se da cuenta que lo engañaron. Dice el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues de aquí tu mujer, tómala y vete. Es de llamar la atención, hermanos, que Faraón, que era un hombre incrédulo, respondió con mejor sentido que Abraham. Actuó como un mejor esposo que Abraham. Parece más preocupado por proteger a Sarai que Abraham, su esposo. Le reprocha a Abraham su falta de honestidad, lo cual lo orilló a llevar a una mujer ajena a su palacio, y eso no estaba bien. Y bueno, también otra vez aquí el lector se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Faraón entendió? ¿Cómo es que conectó que esas terribles plagas venían de Dios por causa de haber tomado a Sarai por esposa? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo conectó? Bueno, podemos suponer que de todas esas plagas, ninguna de esas afectó a Sarai. Eso debió causar curiosidad en los sirvientes de Faraón y motivo para interrogar a Sarai. Y entonces ella debió haber confesado la verdad. Los funcionarios le informaron a Faraón. Y otra vez esa tensión, ¿verdad? La preocupación si realmente pasó algo entre Faraón y Sarai, ya que Faraón le dijo a Abraham: poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. En la Biblia de las Américas dice: de manera que la tomé por mujer. Algunos eruditos piensan que sí pasó algo y las plagas parecen indicar la ira de Dios porque Faraón realmente tuvo que ver con Sarai. Pero es más probable que ella escapara sin que pasara algo con Faraón. Hay un comentarista que dice: las palabras del Faraón no necesitan interpretarse en el sentido de que hubo un contacto sexual, simplemente dijo que la tomó por esposa. En una casa real le llevaría tiempo presentarse ante el monarca, nota los 12 meses para la preparación de Esther, cuando se presenta ante el rey. Además, la declaración "aquí está tu esposa" sugiere fuertemente que ella fue devuelta ilesa como su esposa. Bueno, ante el reproche de Faraón, Abraham se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía decir? Este hombre que había levantado altares de adoración y dando testimonio de que era un adorador de Jehová, ¿con qué autoridad levantaría un altar en Egipto si lo habían atrapado en su mentira? Él no había dado testimonio de que era un hombre que confiaba en Dios, sino su testimonio era de un engañador. Entonces Abraham fue echado de Egipto. Dice el versículo 20, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Nota ya, y le acompañaron, lo escoltaron para llevarlo a la frontera, para que no regrese jamás. Le pusieron de escolta. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué Faraón no lo castigó? ¿Por qué no le quitó lo que le había dado? Puede ser que Faraón todavía estaba afectado con las plagas y estaba todavía con el sufrimiento, que lo que menos quería es ese hombre ahí. ¡Fuera de aquí! Es un relato un tanto extraño a veces. Este hombre al final salió beneficiado, le fue re bien, a pesar de su mal proceder. Pero cabe señalar que estas ganancias y riquezas que tuvo luego lo metieron en problemas con Lot. Hubo pleitos con él, al grado que se tienen que dividir. Y muy probable que Agar estaba dentro de esas siervas y los problemas que lo metió después. Ya que es Dios quien gobierna,
Es Dios quien los saca de Egipto a través de Faraón. Si bien podemos identificar falta de fe en este hombre que se convertiría en el padre de la fe, el enfoque de esa narrativa no es Abraham y su falta de fe, sino la fidelidad de Dios en medio de la falta de fe de Abraham. Abraham no merecía ser rescatado por Dios, hermanos. Pero esa es la manera en que Dios procede. No nos trata como merecemos. Él nos trata con gracia y misericordia. Cuando hemos puesto en riesgo los propósitos de Dios en nuestra vida, cuando hemos confiado en nuestra propia sabiduría, cuando hemos dicho medias verdades para ocultar la verdad completa, cuando hemos tomado el camino equivocado, Dios está allí para intervenir y traernos de regreso. Sí, enfrentaremos las consecuencias terrenales de nuestro pecado, pero no enfrentaremos las consecuencias finales. Jesús los enfrentó por nosotros. En la cruz Jesús murió por la falta de fe de Abraham en Egipto. Y también murió por tu falta de fe que tienes en esta mañana. Murió por mi falta de fe. Dios es fiel a sus propósitos eternos. De manera que a pesar de nuestras infidelidades y falta de fe, Él interviene en su momento para anular nuestras malas decisiones y sacarnos del problema donde nos metimos. Pero también hay momentos en que Él nos deja sufrir por nuestras malas decisiones para también enseñarnos que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Las decisiones tienen consecuencias. Pero nuestra esperanza, hermanos, es en que Dios es fiel. ¿Cómo habrá impactado este relato a esta primera audiencia, al pueblo de Israel? Recuerden, años ya pasaron. El pueblo de Israel es conformado es de la línea de Abraham. Abraham es el padre de los hebreos, de los judíos. Y ellos están yendo a la tierra prometida. Han pasado años en el desierto y ahora se están yendo a la tierra prometida. La tierra prometida está habitada por estos cananeos terribles, paganos, que Dios ya había prometido años atrás que llegaría su momento de ser erradicados. Israel está yendo allí. Es una tierra donde hay gigantes verdaderamente. ¿Cómo habrá impactado este relato para el pueblo de Israel? Ellos tuvieron que ver en este relato que seguían a un Dios fiel y todopoderoso para cumplir sus propósitos y promesas. Nada ni nadie lo puede estorbar. Debieron notar los paralelos entre el episodio de la vida de Abraham y el tiempo del Éxodo, donde la falta de comida y el hambre llevó a Abraham a Egipto. Así también la escasez y la comida llevaron a los hermanos de José a Egipto. Vimos que Dios intervino para castigar a Faraón y su casa enviando grandes plagas por causa de Sarai. Y así también en el Éxodo Dios intervino enviando plagas a Faraón y a Egipto por no querer dejar ir a Israel. Vimos que Faraón le dio bienes y riquezas a Abraham, así también cuando el pueblo se fue, les dieron riquezas. Dios también proveyó. En ambos episodios se puede notar que Dios cumple y dirige sus propósitos. Nada ni nadie lo podrá estorbar. Y esto es cierto también para la iglesia del Señor hoy en día. No es nuestra fidelidad lo que asegura la continuidad de las promesas de Dios, sino su fidelidad y su gracia obrando en nosotros. Tal vez has tomado malas decisiones en tu vida que te han llevado a desviar tu camino de la fe. Has fallado en confiar en Dios, te has apoyado en tu propia prudencia y ahora te encuentras atrapado en tus malas decisiones. Este pasaje debe infundirte esperanza y ánimo al ver que Dios concede segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas. Y Dios te ha traído hasta donde estás para llamarte y enderezar tus sendas y hacerte regresar a sus caminos. Porque Él es fiel a sus promesas de bendición y salvación de la esclavitud del pecado. No depende de tu fidelidad, sino de su fidelidad. Si te estás dando cuenta que Dios ha sacado a la luz que tus planes son defectuosos, que son vanos, que contienen medias verdades, renuncia a ellos y regresa a la senda del Señor.
ruega que te ayude a vivir confiando en sus promesas de salvación y esperanza. Dios le había dado promesas a Abraham, promesas muy claras. Sin embargo, cuando llegó la prueba, se olvidó de aquellas promesas, perdió de vista lo grande y poderoso que es Dios para cumplirlas. De allí que se apoyó en su propia sabiduría y recurrió a su ingenioso plan y estrategia. Pero de pronto se metió en graves problemas. Pero Dios es fiel a sus buenos y perfectos planes. Y es por eso que en su misericordia intervino para rescatar a Abraham y llevarlo a cumplir el propósito al que lo había destinado. Los que hemos creído en Dios y confiamos en Cristo para la salvación, debemos esperar también pruebas como parte del plan de Dios, tal como lo fue para Jesús. En Hebreos 2:10 dice que Él fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Este episodio de la vida de Abraham, quien llegó a ser un hombre de gran fe, muestra que también flaqueó en la fe. Nuestra confianza en esta vida, hermanos, no está en hombres como Abraham, sino en uno mejor que Abraham. Ese es Jesús. Él jamás tropezó cuando llegaron las pruebas. Su fe nunca vaciló. Abraham fue un hombre de gran fe, pero Cristo es el perfecto hombre de fe. Abraham dejó su hogar y su familia en Ur para ir a una tierra desconocida, pero Cristo dejó el cielo en obediencia al llamado del Padre. Abraham es conocido tanto por su gran fe como por su gran fracaso. La vida de Jesús fue una de fe intachable de principio a fin. Y aquí está el gran beneficio que tiene el pueblo de Dios, su iglesia. Como cristianos que hemos experimentado el poder regenerador de Cristo, somos unidos a Cristo. Y por lo tanto, debido a que estamos en Cristo, el hombre de fe, Él no solo nos salva, sino que nos capacita para vivir una vida de fe. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Si Él te está llamando entonces a arrepentirte de algún pecado, a arrepentirte de tus malos planes, a arrepentirte de tus malas decisiones, no te tardes. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor y clama, ruega por el bien de tu alma que seas redirigido a su senda, a su camino, y tú puedas vivir siendo preservado en la fe por el mismo Dios, poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas que tú eres fiel. Nos enseñas que tú eres un Dios todopoderoso para cumplir tus promesas. Nos enseñas que tú eres un Dios fiel a tus propósitos. Y allí está nuestra gran confianza. Nada ni nadie podrá estorbar tus propósitos eternos. De conformar un pueblo tuyo, un pueblo que te adore, un pueblo que te honre, un pueblo que camine en obediencia gozosa a tu voluntad. El mundo intenta golpear a la iglesia, intenta destruirla. Los dardos del enemigo son constantes. Pero, Señor, tú nos muestras que nadie podrá estorbar tus propósitos. Y tu pueblo completará el propósito por el cual lo has salvado, ser conformado a Cristo para darte adoración por los siglos de los siglos. Por lo tanto, podemos caminar en fe, podemos caminar confiados en que tú estás haciendo tu voluntad en nosotros, en medio de pruebas, en medio de hambrunas, en medio de tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a poder tener nuestra fe puesta en tus promesas, que tus promesas en Cristo son el sí y el amén, como dice tu palabra. Gracias, oh Dios, te damos por mostrarnos en tu palabra quién eres tú. Eres un Dios confiable y que en Cristo nos has traído a tener comunión contigo. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos. Amén.